Y cambiamos de tema porque, mire, la luz está por las nubes. El acceso a vivienda digna y asequible continúa siendo un problema y los bolsillos de la gente cada vez más vacíos. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿hay algún plan del gobierno para aliviar el bolsillo de la gente? Bueno, con nosotros los ex candidatos a la gobernación, Javier Jiménez y Jesús Manuel Ortiz, ambos. Gracias por estar con nosotros. Saludos a todos. Compañeros, saludos a la gente que nos ve. Bueno, ya van 11 meses de gobierno, empezamos el mes número 12. ¿Qué han visto? Háblenme, por favor, de cosas positivas que hayan visto, si alguna, que se hayan hecho para aliviar el costo de vida de la gente, el bolsillo de la gente. Bueno, todo lo contrario. Hemos visto que el costo de la energía eléctrica ha subido en alrededor de un 22%. Eso representa que le han quitado al pueblo de Puerto Rico alrededor de 800 millones que tenían para hacer su vida a su hogar y lo han utilizado para ese aumento de energía eléctrica. A eso tú le añades que se prometió una reforma contributiva. Esa reforma contributiva no la han podido finalizar, toda vez que para poder tú hacer una reforma contributiva que pueda ayudar a nuestra gente, tiene que tener un impacto en disminución, no transferencia de una contribución a otra, sino una disminución. Y sabemos que el pueblo de Puerto Rico está cargado con alrededor de 3.000 millones, aporta el ciudadano común y corriente, 3.000 millones de dólares en contribución sobre ingresos al Fondo General y alrededor de 4.000 millones a lo que es el IBU, al Fondo General. Menciona ese punto clave de la reforma contributiva y ya vimos que en la pasada sesión legislativa no se atendió. Todavía queda en el tintero si de casualidad se convoca una extraordinaria, pero lo que sí hemos visto es pulseo político dentro del Partido Nuevo Progresista, una división de visiones y acercamientos de cómo se deben tomar las decisiones. En ese primer año es clave para tomar decisiones de política pública. ¿Estamos a tiempo en que los próximos 3 años eso se subsane? Bueno, yo creo que todos los gobiernos, cuando comienzan un nuevo cuatrenio, tienen un periodo de cerca de 18 meses para encaminar toda la agenda que tienen que encaminar. Si en esos 18 meses no encaminan los proyectos importantes, las medidas que van a tomar, es muy difícil que puedan completar en los 18 meses que quedan luego para terminar el cuatrenio algo que sea de una alta magnitud o de un impacto directo a la gente. En cuanto a la pregunta que tú haces originando el segmento, la realidad es que no hemos visto ninguna medida concreta dirigida a eso. Los gobiernos, especialmente en esta era mediática tan activa, enfrentan todos los días muchos problemas, issues y situaciones. Muy pocos de esos realmente tienen un impacto en la gente, o porque son muy procesales o porque son simplemente controversias públicas que son llamativas. Ahora bien, el tema del impacto al bolsillo tumba gobierno. Y aquí lo que hemos visto es aumentos de energía eléctrica, aumentos en el costo de vida, incluso por políticas que no tienen que ver con Puerto Rico, pero que impactan a los puertorriqueños. Y yo creo que nadie puede hacer un recuento de cuál medida para aliviar eso. Que a veces las promesas son demasiado populistas y luego cuando se enfrentan con la realidad los gobernantes ven que es imposible quizás resolverle la situación a la gente, hay muchos escollos. ¿Cómo lo ven ustedes? El problema fundamental es que la estructura de Puerto Rico no permite que pueda haber una transformación realmente que pueda redundar en beneficios a la gente. Cuando habla de estructura gubernamental. Mira, nosotros tenemos una estructura gubernamental que básicamente es el gobierno, comparado con los demás estados, que más agencias gubernamentales tiene, que más costo tiene el gobierno para poder operar. Tenemos un gobierno que básicamente ha fomentado el que nosotros dependamos de ayudas federales a tal punto que los otros días estaba viendo en un periódico de circulación general que alrededor del 50% de esta población depende de las ayudas alimenticias para poder alimentar a su familia. Así, y cuando también le añades que alrededor del 40% está bajo los niveles de pobreza, mira, van a ver el gobierno que siguen promete, pero tiene que haber una transformación. Sí, tiene que bajar el tamaño del gobierno. De alguna forma, su punto es que hay actores externos debido a esa amplia burocracia del gobierno que imposibilitan que se adelante política pública. Más allá de factores externos, es que con las mismas huellas, las mismas formas de hacer gobierno, las mismas visiones de dependencia económica, nosotros vamos a estar destinados a desaparecer básicamente como sociedad, porque la mayor parte de nuestros jóvenes están viendo irse, y yo proyecto que en los próximos 2 años va a haber un éxodo significativo de nuestros jóvenes. No consiguen buenos trabajos y el costo de accesar a una casa es imposible. Yo creo que hay un problema de estructura de gobierno. Yo creo que sin duda eso es innegable. Un gobierno grande, lento y las medidas no llegan abajo a donde tienen que llegar. Pero en el caso de esta administración, yo creo que eso se agrava cuando evidentemente no tienen una agenda clara para poder encaminar. Aquí a todo el mundo le sorprendió que no habían gabinete nombrado, pasaban los meses y no habían candidatos efectivos para las distintas posiciones, no habían los proyectos de envergadura. Si
hacemos una lista de cuáles son los primeros 5 proyectos que esta administración radicó, no te envía ningún mensaje de hacia dónde es que va la administración. Y yo creo que la estructura gubernamental sí es un problema, pero también la falta de agenda. Eso hubiese sido distinto, ¿verdad? Si la situación hubiese sido distinta, si hubiésemos tenido otra persona que hubiese salido electa como gobernador. Yo te garantizo que sí. Yo te garantizo que... ¿Por qué? Porque la visión nuestra de gobierno es que el gobierno sea una mano amiga. Pero no iban a chocar con, por ejemplo, la legislatura, con estos actores externos como la Junta, el negociado de energía. En este momento que Puerto Rico vive, nosotros tenemos que tener sensatez. Vamos a seguir nosotros con un gobierno grande, con muchas contribuciones, cargada de regulaciones, con un costo de energía eléctrica que hoy se está discutiendo si nos aumentan más el costo de energía eléctrica. Eso no es alternativa. Pues posiblemente Javier hubiese tenido algún problema porque él no iba a tener la legislatura, ¿verdad? Yo hubiese tenido una asamblea legislativa un poco al pueblo, con una agenda, ¿verdad? Un poco al pueblo. Encaminada. Los problemas siempre se van a dar, eso nadie está exento. El problema aquí es cuando tú llegas sin una agenda. Si el caso que estuviésemos analizando hoy es que este gobierno trajo una agenda y se la entorpece la legislatura, bueno, pues al menos hay una agenda. El problema es que no sabemos cuál es, no hay ninguna agenda. Y ese es el problema que yo creo que se percibe afuera y que la gente no nota una acción concertada de parte del gobierno. Ante esta realidad, me parece que los próximos 3 años para ustedes son esenciales como oposición, organizarse en las comunidades, escuchar a su partido. ¿Qué le dice a su gente? ¿Qué le dice a su gente que anhelan, que aspiran y qué medidas se pudiesen tomar de cara a un próximo ciclo electoral para poner estas cosas que ustedes dicen que no están funcionando a correr? Mira, yo te diría que si nosotros, nuevamente enfatizo, si no cambiamos el rumbo que lleva Puerto Rico en cuanto a cómo se hace gobierno, en cuanto a cómo se estimula el desarrollo económico, cómo se elimina este proceso burocrático y cómo nosotros podemos hacer que nuestra economía desarrolle las capacidades necesarias para que nuestra juventud se mantenga, pues definitivamente con las mismas carretas no vamos a poder nosotros cambiar ese destino. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Transformar totalmente el destino de la forma como se hace la cosa. Gente lo que quiere es un gobierno que tenga una agenda clara y que les ayude a resolver los problemas diarios. Los problemas más sencillos, a veces se enfocan los políticos en hablar de cosas esotéricas, bien complejas, cuando realmente los problemas de la gente son sencillos. Queremos un costo de vida más bajito, queremos una infraestructura efectiva, queremos tener un sistema de energía eléctrica confiable a buen precio, y eso es lo que no se ha visto. Así que yo creo que a este gobierno le quedan 6 meses, 7 meses para encaminar alguna agenda. Si no la encamina, me parece que se termina su oportunidad. Y si no hay un cambio de visión, puede venir un gobierno tras otro gobierno. Piense usted en su casa, ¿cuántas elecciones usted ha oído las mismas promesas, las mismas cosas que le dicen que le van a mejorar el costo? Sí, la gente quiere soluciones, la gente quiere, mire, pagar la casa, tener donde vivir dignamente, pagar menos por la comida. Carreteras en buen estado, que tú prendas no medidas, por ejemplo, como el Día del Sombrero. Disneylandia es eso. Ambos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo vamos a hacerlo? Esa es la diferencia. Mire, nos tenemos que ir, sé que estamos cortos de tiempo, pero quiero aprovechar que está aquí. En algún momento habían mencionado que de Proyecto de Dignidad iban a impugnar el escaño que ocupa la senadora Joan Rodríguez Bebé. ¿Cómo va ese procedimiento? Que se pongan a trabajar y dejen esas ridiculeces.